Ya. Bueno, estamos esperando que los demás se conecten. Mientras tanto, aproveche para tomar agüita, tinto, hacer chichi. Ana, ánimo, Anita. Al fin el pastor, gracias, Drey, ya apareciste. ¿El pastor Henry Cerón al fin conectó, no? Sí, ya. ¿Ya se conectó el pastor Henry? No, no lo veo. Hola, Anita. Voy a llamar a Henry Cerón a ver qué le pasó. No, el pastor ¿Pastor Henry no está conectado? no le dio sonido. No le dio sonido, no le pudo dar sonido. No le pudo dar, o sea, pero no oye, Entonces, no oye él. pues toca mirar la grabación. Bueno, listo pues. Entonces, ¿estamos No, listos no para oye él. continuar? ¿Estamos listos para continuar? No pudo conectarle el sonido, mejor dicho. Listo. Pastora Marta, ¿estás ahí? Pastora Marta. Hola. Pastora Marta, ¿estás por ahí? Enfócate la cámara y si estás escuchando, levanta el dedito. Listo, Pastora Marta, ¿me escuchas? Bueno, sigamos adelante en la clase porque yo veo que la Pastora Marta ya está ahí conectada, que era la que faltaba. Bien, bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, quedamos en la respuesta de que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va revelando progresivamente a los hijos de Dios de tiempo en tiempo, ¿no? La dispensación. Ok, sí, señor, muy bien. Ok, y tenemos al menos esta noche una cita bíblica donde apoyarnos, que es Juan 14. Bien, Efesios 3. también. Disculpe, pastora. Efesios 3, del 1 al 6. Muy bien, también, sí, señor. Y el otro, el de Juan 14:26. Y Juan 14:26, que fue el que tomé. Pastora Marta, necesitas ponerle mute o acallar tu micrófono porque tienes corto en el audífono. Muy bien, entonces también la teología del Nuevo Testamento. Uy, no me deja avanzar las diapositivas. ¿Qué pasó? Listo. Pero también es teología bíblica, la teología del Nuevo Testamento, porque mira el marco histórico. Es decir, las circunstancias históricas que rodearon tanto al escritor como a sus destinatarios. Por eso la teología del Nuevo Testamento es bíblica y es histórica. Entonces, no todo el tiempo en esta materia vamos a estar viendo esas situaciones históricas particulares de cada libro o de cada tema teológico principal que vamos a estar mirando. La teología del Nuevo Testamento también es teología bíblica. ¿Y quién quiere leer allí esa diapositiva?
surge del pensamiento de los autores que se ven no, espere que estoy mencionando. Ya. Surge del pensamiento de los autores como se ve en sus escritos. Nunca es impuesta sobre los escritos. Es exegética. Ok, y hay una pregunta ahí, ¿cómo se ve en sus escritos? Cada autor del Nuevo Testamento mira los temas teológicos desde su perspectiva. Cuando hablo de su perspectiva, por supuesto estoy hablando desde la perspectiva de qué fue lo que Dios le reveló, de su experiencia particular de revelación de Dios, pero también desde la situación histórica que ese autor y esos destinatarios están viviendo. Entonces, por eso es exegética. Recuerde que el exégesis busca ¿qué? ¿Qué busca el exégesis? Cuando usted hace el exégesis de un texto, ¿usted qué está buscando? ¿Quién quiere contestar? Pastora Marta, tienes que ponerle mute por favor, a tu micrófono. ¿Qué estamos buscando cuando hacemos la exégesis de un texto bíblico? La correcta interpretación. Muy bien. Acaba de ver Entonces es el año entender, pasado. es entender quién lo escribió, para quién lo escribió y en qué momento estaba cuando lo escribió. Ok, muy bien. Eso es lo que se llama el espíritu del autor. Ajá. En el momento dado, ¿no? Okay. Por eso es que se indica en el material que se hizo de lectura el Nuevo Testamento, específicamente los 4 evangelios y hechos, no puede ser posterior al año 70 después de Cristo, porque entonces hubieran resaltado lo del templo de Jerusalén. Es correcto, la destrucción del templo. Por eso se entiende que debió de ser antes. Muy bien. Excelente. Bueno, y la teología del Nuevo Testamento es teología bíblica porque es la mejor manera de predicar y enseñarle la doctrina a la gente. Y usted lo va a ver en el transcurso de la materia. Bien, vamos a mirar que en esta asignatura necesitamos investigar los escritores, en primer lugar. Lo que ya ustedes dijeron sobre la exégesis, ¿cierto? ¿Quién era ese escritor? ¿Qué circunstancias vivía? ¿Que lo llevaron a escribir? ¿Cuál era la situación histórica de esas personas a las que dirigía sus escritos? Porque eso va a ser de mucha ayuda a la hora de que usted quiera entender o que queramos entender la doctrina que revela la palabra que ellos escribieron. Si nosotros no investigamos quién era el escritor, qué circunstancias lo llevaron a escribir y qué situación histórica vivieron sus destinatarios, no vamos a entender de manera completa y precisa la doctrina que revela la palabra que ellos escribieron. Por eso estamos viendo esta asignatura. Entonces, preguntas. ¿Qué es teología? ¿Quién quiere recordar eso? Y vamos a avanzar un poquito más rápido. A ver, anímense. Pastora, la teología es un pensamiento, una ideología, digámoslo que así ya es como una filosofía de cada persona, que cada persona se hace acerca de Dios. Okay. La teología en lo general pues da un concepto de Dios y pues el grave error en que ha caído el hombre es en que fabrica su propio Dios, pero Dios ya se reveló y muestra quién es a través de la palabra. Muy bien. Ahora defina teología bíblica. La teología bíblica es la que se parte de la base de los libros del Nuevo Testamento. Okay. No, de los libros ya canonizados, ¿no?
¿Sí? Nuevo y antiguo, perfecto. Y por último, brevemente, lo que usted ha captado hasta ahora, lo que es teología del Nuevo Testamento. Ahora, brevemente, algún aspecto que usted ha captado. ¿Qué es teología del Nuevo Testamento? Pues la teología del Nuevo Testamento es el estudio sistemático de los libros del Nuevo Testamento. Sí, añadimos ¿quién quiere añadirle algo más? Ricardo dijo que es el estudio sistemático de... Yo, Sí, siga. es lo que dice el Nuevo Testamento de Dios, acerca de la persona de Dios, como el concepto real y certero, o sea, que es lo que es la teología acerca de Dios. Muy bien. ¿Quién quiere agregarle otro poquito más a lo que dijo a Ricardo Llano? Pastora, pues tiene en cuenta la parte, el marco histórico, ¿cierto? Y los autores. Ok, perfecto. No se diga más. Ahí completamos la definición. No olvide que usted va a colgar sus preguntas y sus aportes en el foro, ¿no? Bueno, segundo subtema de la primera unidad didáctica. Como ustedes ya estudiaron un poquito sobre el canon, no me voy a detener mucho en cómo fue que se llegó a esa lista de 27 libros y cuáles fueron las características para incluirlos, por qué hicieron esa lista. Bueno, todo eso ya usted lo vio en la lectura que le envié. Y además de eso, lo va a reforzar con una tarea que creo que ya tiene colgada en la plataforma, si no me falla la memoria. Una tarea, la lectura de un libro que escribió el doctor F.F. Bruce. Ese libro lleva por título ¿Son fidedignos los documentos del Nuevo Testamento? Y en esa página, creo que es de la 22 a la 35, ahí usted, bueno, va, si no recuerda o si todavía no ha aprendido qué es el canon, cómo se llegó al canon y por qué es importante, bueno, ahí lo va a descubrir. ¿Listo? Bueno, pues, ¿qué es el canon del Nuevo Testamento? Respuesta. Alguien que diga brevemente, ¿qué es el canon del Nuevo Testamento? Pastora, es el compendio de libros que entraron dentro de la lista que se conformó a partir pues de la Septuaginta y los que sí cumplieron con esas reglas y esas especificaciones para que pudieran estar ahí. Bueno, usted me metió el Antiguo Testamento, listo. Pero la pregunta es, ¿qué es el canon del Nuevo Testamento? Una respuesta cortica. ¿Es una lista de qué? ¿O es la lista? De libros. ¿La lista oficial? La lista oficial de los libros que escogieron para formar el nuevo pacto. La lista oficial de libros que se consideran inspirados por Dios y que se considera palabra infalible e inerrante de Dios. Infalible e inerrante, que no hay fallas ni errores en ellos. Muy bien. Entonces, vamos a mirar el canon. Entonces, mire, el canon tuvo un proceso, o más bien, para hacer un canon, una lista de libros oficiales de la Biblia llevó un proceso. Y la idea fue reunir los libros en una sola lista y como yo lo pongo ahí de manera didáctica, la palabra cerca. Es como si uno cogiera y levantara una cerca alrededor de esos libros y decir,
Todos los que están fuera de la cerca, todos los libros que quedaron fuera de esa cerca, no son inspirados por Dios. Pueden ser buenos, otros son heréticos, pero los que van a ser nuestra regla de fe y conducta son estos libros que están en la cerca. ¿La cerca qué es? El canon. ¿Por qué se hizo esa cerca? Para evitar que se filtraran documentos espurios, o sea, falsos. Falsos en cuanto a la inspiración de Dios. Y ese proceso, algunos dicen que fue 30 años, otros dicen que fue 40 años y otros dicen que fue hasta 50 años. Se dio, o sea, se llevó todo ese tiempo, se llevó 50 años hacer esa lista y se hizo mucho tiempo después del que fueron escritos. Se cree que fue ¿en el año qué? O al menos dígame el siglo. Uy, me quedó mal escrita. Es organizar. ¿En qué fecha se terminó de organizar el canon del Nuevo Testamento? Año 90, entre el 90 y 100. El último fue el Apocalipsis. Bueno, es que esa es escritura. Se termina. Acuérdate que el canon se hizo mucho tiempo después de que terminaron de escribirse. Le devuelvo la diapositiva atrás. El proceso se dio durante después de que fueran escritos. O sea, se demoraron entre 30 y 50 años para armar la lista, pero la fecha en que lo hicieron se cree que fue en el siglo II. Inclusive hasta el siglo III, sí, en el siglo II, finales del siglo II, se hizo ese trabajo. Bueno, y ustedes ya saben por qué causas, porque ahí lo pudieron leer en el documento, no vamos a detenernos en eso esta noche. En todo caso, hay una pregunta, y entonces ese es el problema del canon esta noche. ¿Qué problema le plantea el canon a la teología del Nuevo Testamento? Entonces, pregunta que hay, los 27 documentos o los 27 libros del Nuevo Testamento fueron concebidos pensando que fueran una sola colección. Esa es la pregunta. Porque es que, si usted puede mirar, esos libros fueron escritos por personas de diferente trasfondo. Por ejemplo, a ver, Mateo, Marcos, Lucas. Mateo. ¿Qué trasfondo tiene Mateo? ¿Quién era Mateo? ¿Era un teólogo antes de que Jesús lo llamara? ¿Cuál es el trasfondo de Mateo? Él no era un especialista en Biblia, no era un rabí, ni era un sacerdote del templo de Jerusalén. ¿Quién era Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos, ¿cierto? Un funcionario de la DIAN. Un hombre experto en llevar cuentas, en matemáticas. Pero, fíjese que usted también, ahí hay un rabino experto en la Biblia, que es Pablo. Entonces, fíjese que si comparamos esos dos escritores del Nuevo Testamento, uno dice, ¿realmente esos autores se pusieron de acuerdo para hacer una sola colección? Cuando ellos escribieron sus libros, escribieron pensando, no, estamos haciendo un libro que va a formar parte de una colección de 27. Respuesta. La verdad es que ellos, bueno, Dios sí, por supuesto, Dios sabía que iban a formar parte de una colección, pero ellos no los escribieron de manera con ese deliberada propósito. para hacer una colección unificada. Exactamente. De hecho, pastora, cuando escribieron las cartas, ni siquiera ellos pensaron de que sus cartas iban a quedar dentro del canon del Nuevo Testamento. Entonces no se puede pensar en una unicidad en ese aspecto. Correcto. Entonces, eso plantea un problema.
Pero fíjese usted que el hecho de que un siglo más tarde, después de haber sido escritos, o sea, estos fueron escritos antes de que terminara el primer siglo, ¿cierto? El más viejito es el Apocalipsis, que fue por ahí en el año 90, 90 y pico, o en el año 100, dicen algunos. Ese fue el libro más viejito. Pero el canon se estableció por allá un siglo más adelante. Entonces, pero el hecho de que un siglo más adelante una serie de líderes de la iglesia se reunieran y dijeran, vamos a ponernos de acuerdo, o sea, hacer un consenso de cuáles de todos esos libros que circulan entre nosotros son los divinamente inspirados sin error. El hecho de que ellos se tomaran esa molestia de reunirse, de sentarse, ese número de personas, apoya la opinión de que la iglesia sí veía en esos libros una unidad. Para ellos sí formaba la unidad de la palabra de Dios. Para ellos era cierto reconocer que estos libros formaban una unidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos ellos compartían. Inspiración del Espíritu. Exacto, la inspiración inerrante e infalible del Espíritu Santo. Entonces, aunque los escritores no se propusieron, pero el Espíritu Santo sí. Entonces, ¿por qué forman una unidad? En primer lugar, forman una unidad temática porque tienen unidad temática, perdón. Es decir, que tienen el mismo tema central. ¿Cuál es el mismo tema central? ¿Cuál es? La redención, las buenas nuevas de salvación. Si usted pudiera decir una persona, ¿qué nombre se le ocurriría? Esa. La unidad temática es Jesús. Y la religión cristiana que se desarrolló en torno a él. Pero el hecho de que tenga una unidad temática principal que es Jesús y la redención, no quiere decir que todos los libros del Nuevo Testamento digan lo mismo sobre un tema común. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de el más fácil, el ejemplo de los evangelios. Todos hablan de Jesús, pero todos dicen lo mismo de Jesús. No. Muy bien. Póngame un ejemplo. Mateo habla de Jesús como el rey esperado. Y Marcos ve a Jesús como el siervo de Dios. Ajá. Y así sucesivamente Lucas lo ve como el Hijo del Hombre. Cada uno lo ve. Y Juan como el Hijo de Dios. Eso. Fíjese que todos hablan de Jesús, pero no dicen lo mismo sobre el tema de quién es Jesús. Entonces, la unidad temática no implica necesariamente que todos digan lo mismo. Por eso estudiamos esta materia, para ver qué dice, qué cristología hay en cada... Porque eso es cristología, ¿cierto? Sí. La cristología que hay en cada evangelio y en cada una de las cartas. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a tocar este último tema, que son los contextos que influyeron a la hora de escribir cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, la fecha entre el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, que fue el Evangelio de Marcos. ¿Cierto? ¿Está de acuerdo conmigo? El primer libro fue Marcos. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue hecho por Marcos. Más o menos hacia el año 45, la fecha más temprana antes de Cristo. ¿Y el último que fue quién?
Ricardo. Apocalipsis. Apocalipsis. Eso, en el año 100. Año 96. 96, 100, 95, 90. Bueno, digamos que fueron, si usted hace la resta, más o menos da alrededor de 50 años, ¿cierto? Sí, está conmigo, ahí coge el papel, la servilleta y escriba. Escriba 100 menos 45 o 96, más o menos da alrededor de una cifra de 50, 50 y pico. Entonces, en el periodo de composición de todos los testamentos fue 50 años. Compárelo con el periodo de composición del Antiguo Testamento. ¿Cuánto tiempo se demoró en escribir el Antiguo Testamento? Perdón. A ver, ¿quién recuerda? 1000 años. 1400, creo. Casi le pegan. ¿Cuánto cree? A ver, ¿cuál es el documento más tardío del Antiguo Testamento? Job, ¿cierto? Sí, señora. Y Job fue contemporáneo con ¿qué personaje bíblico para ponerle fecha? Abraham. Abraham, más o menos. O sea que Abraham es años 1000, ¿qué? O 2000. ¿Cuánto es? Antes de Cristo. A ver, fechas bíblicas. ¿Quién dice en qué época vivió Abraham? Rápido, el Google lo sabe todo ahí en el celular que tiene el computador. Te queda libre el celular para mirar. 2600. Y el libro más cercano a nosotros del Antiguo Testamento fue el último en escribirse. El libro de, ese sí está de último, así como está en la Biblia. Apocalipsis. No, hombre, Antiguo Testamento, pastor, estamos hablando del Antiguo Testamento. Malaquías. No, Malaquías. Eso. ¿Año 400? No. 450, creo. Eso, entonces, nos da un periodo de 1000 y pico de años, ¿sí o no? 1000 años. En los documentos que leímos decía 1000 años. Más de 1000 años para componer el Antiguo Testamento. ¿Y cuánto es el Nuevo Testamento? 50. 50. Entonces, eso es algo que influye a la hora de escribir el Nuevo Testamento, y todo eso usted tiene que tenerlo en cuenta. Estos escritos procedían, además de eso, cuando hablo de estos escritos me refiero al Nuevo Testamento, de una zona geográfica que era amplia. Mientras que el Antiguo Testamento se desarrolló casi que en una sola zona, ¿cierto? Y pequeñita, Palestina, a excepción de Job, que se cree que vivió un poquito más arriba de Palestina. Por allá se cree que quizá por los lados de la luna, media luna en Mesopotamia, pues probablemente, pero fíjese que había un marco, ahí sí hay una gran diferencia, mientras que el Antiguo Testamento fue escrito en un periodo largo de tiempo y el Nuevo en un periodo corto. El Nuevo Testamento fue escrito en una ventana geográfica más grande que la del Antiguo Testamento. ¿Eso qué le da a entender a usted? Si es una ventana geográfica más grande, hay más probabilidad de que haya más cantidad de cultura. Eso, muy bien. Fíjense que mientras que en el Antiguo Testamento la cultura prácticamente era la misma, aunque el periodo de tiempo es muy largo, porque era la misma región geográfica compartida para todos los autores. Lógicamente en diferentes periodos de tiempo, pero la cultura de esa época casi que ni ha cambiado en el momento. Todavía usted va al Oriente Medio y casi que conservan las mismas costumbres de aquella época del Antiguo Testamento. Mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en una ventana geográfica y cultural muy diversa. Pilas con eso a la hora ¿de qué?
de comprender a quiénes les escribió cada uno de los autores que vamos a mirar en el A la hora de la exégesis. Eso, a la hora de la exégesis. Muy bien, miren entonces toda esa ventana geográfica, Europa, la parte más occidental de Asia o Asia Menor, ¿cierto? Y abajo Palestina, que no se ve, que está acá abajo. Es una ventana geográfico-cultural muy grande. Y fuera de eso también, bueno, igual que el Antiguo Testamento, tiene diferentes tipos de género literario. Entonces, todos esos contextos inciden en la escritura del Nuevo Testamento. Le dieron un sello particular a cada libro. Así que con eso hay que tener mucho ojo. Entonces, ahí están los géneros literarios que hay en el Nuevo Testamento. Hay historia evangélica, que son los evangelios. Hay el género de las cartas o epistolar, y hay género apocalíptico, que lo vimos el año pasado en el nocturno. Bien. ¿Qué otros contextos incidieron en la escritura del Nuevo Testamento? Ahora sí, alguien que lea, por favor. Los que no han hablado, no quiero, por favor, les pido el favor que ni Ricardo, ni el pastor Néstor, ni Perla hablen. Ahora que hablen los demás. Por favor, la pastora Marta, por favor, el pastor Henry, Dredy, alguno que lea esa diapositiva. Margarita, cualquiera de los que no han participado. Ana tampoco, porque no vaya a leer Ana, porque ya Ana también ha participado bastante. Contextos que inciden en la escritura y recopilación del Nuevo Testamento. El conjunto de escritos del Nuevo Testamento muestra una considerable variedad de perspectivas, hasta el punto que muchos eruditos alegarían que contienen declaraciones contradictorias. De pronto, Ay, es que no alcanzo a ver. de pronto si se nos corta la grabación, hasta ahí va a llegar la clase, ¿ok? Y entonces, antes de que sigamos un momentito, quiero hacer un paréntesis. Recuerden entonces que nos estaríamos conectando el lunes, ¿no? Para la próxima clase. Antes de las 7, por favor. Procuren. Sí. Como no podemos salir el lunes a ninguna parte, no hay ninguna excusa para llegar tarde como hoy a la sesión de clase, ¿ok? Porque hoy el trancón estuvo muy difícil. No, pero el lunes no va a haber ningún trancón. Espero que no haya ni de cobijas, ¿no? Porque es tardecito. Bueno, entonces fíjense que había diferentes perspectivas. Es decir, diferentes puntos de vista acerca de un mismo tema. Porque cada autor tiene una perspectiva. Y esa es la piedrita con que nos atacan los teólogos liberales y los enemigos de la Biblia. ¿Por qué los evangelios se contradicen entre sí? Que un evangelio dice que un hombre entraba en la ciudad y otro dice que salía. En el mismo hecho histórico. Un evangelista dice que lo vio entrando a la ciudad y otro dice que lo vio saliendo. Entonces, de ahí se agarran y dicen, ¿sí ve que la Biblia tiene errores? El problema es que cada uno está mirando la historia desde su perspectiva. Y usted, con los medios modernos de comunicación, lo ha experimentado. A veces, no sé si usted ha podido mirar, por ejemplo, cuando graban accidentes de automóviles y lo hacen desde un edificio que tiene varias cámaras, o de un edificio, no, más bien de una calle que tiene varias cámaras. Entonces, digamos que en las 4 esquinas tiene cámaras. Si está grabando el mismo accidente, ¿usted cree que cada una de esas cámaras en cada una de esas 4 esquinas va a grabar lo mismo? No. ¿Qué dicen los demás? Así pasa con los testigos en un tribunal. Cada uno cuenta su historia de acuerdo a cómo la vio y cómo la vivió y a dónde está ubicado. Así es, sí. Cada uno tiene una perspectiva diferente.
Eso, y eso existe también en el Nuevo Testamento. Cada escritor tiene una perspectiva diferente con respecto a, y siempre vamos a estar en esta clase tomando los evangelios porque es lo más práctico y lo más fácil. Si ve cómo Mateo veía a Cristo como el Mesías prometido que cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero Lucas, al hablar del mismo hombre, del mismo ser que es Jesús, no lo está viendo como el Mesías, lo está viendo como el hombre perfecto, que se presta para los propósitos de Dios. Y así, cada uno tiene una perspectiva. Por eso algunos se atreven a decir que la Biblia tiene declaraciones contradictorias. Ahora, vamos a mirar si nos alcanza el tiempo, si no se corta la comunicación, cuáles son los grandes temas teológicos del Nuevo Testamento. Como cada autor tiene perspectivas diferentes, no es fácil, por decir, como unificar los temas. Pero haciendo un esfuerzo, los autores tratan de colocar cuáles son los 5 grandes temas. Por supuesto, el primer tema grande del Nuevo Testamento es ¿cuál? Ahí está. Dios, Cristo y Espíritu Santo. Imposible, ¿cierto? Que no sea ese el primer gran tema. Sí. O sea, la teología propia, la cristología y la neumatología si estuviéramos estudiando teología sistemática. Entonces, cuando hable de Dios, nos vamos a referir a teología propia. ¿Listo? Cuando yo diga teología propia, cuando yo diga, Margarita Guzmán, hágame el favor y me dice la perspectiva teológica propia de Pablo en la carta de a los tesalonicenses. Entonces, usted ya sabe que le estoy preguntando qué dice Pablo acerca de Dios Padre en esa carta. Cuando yo le hable, Pastor Henry, ¿cuál es la perspectiva cristológica de Pedro en la segunda carta? Usted ya está hablando, usted sabe que le estoy preguntando